Mi nombre es Josefina Licitra y estoy acá presentando mi último libro, 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Es un libro que cuenta eso, un escape que hubo en 1971 en una cárcel de Montevideo, Uruguay, la cárcel de Cabildo, en la que 38 mujeres, casi todas pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que fue un movimiento de izquierda muy fuerte a fines de los 60 y los 70, se fueron por las cloacas y le dieron una especie de golpe moral muy fuerte al gobierno de ese entonces, que era un gobierno democrático, pero con características casi de democradura. La historia cuenta esta fuga y cuenta también de qué manera estas 38 mujeres, a pesar de que construyeron una épica muy interesante con el escape, quedaron silenciadas a lo largo de la historia porque nadie habló de este episodio en los últimos años o en las últimas décadas. Así que el libro rescata esta historia y también trata de entender por qué ese silencio que cayó sobre estas 38 mujeres. ¿Es cierto que llegaste a la historia primero, digamos, tratando de hacer un informe sobre Pepe Mujica? Exacto, estaba haciendo un perfil, sí, como una especie de informe sobre Pepe. Entrevisté dentro de ese perfil a su pareja, a Lucia Topolansky, que hoy es vicepresidente de Uruguay. En ese momento era primera legisladora en el Parlamento. Y durante la entrevista con Lucia Topolansky, ella comentó muy al pasar que había estado en una fuga, pero no se detuvo en eso, siguió hablando. Y me llamó la atención eso, que tuvieran una legisladora con tanto peso en el Parlamento que hubiera protagonizado una fuga carcelaria y que no se hablara demasiado del tema. Así que una vez que terminó la entrevista, busqué información, fui a internet, y lo que vi es que no había nada. No había nada sobre esa historia y ahí me puse a interesar bastante más y traté de entender eso, no solo la fuga, sino por qué nadie hablaba de eso. ¿Se complica mucho cuando una misma historia es contada por casi 17 o 18 personas con las que conversaste? Sí, claro. Bueno, el libro tiene algo, es también un ejercicio, que eso es algo que aparece en el prólogo, sobre cómo se construye la memoria. Yo hablé con 15 fugadas, más o menos, y más allá de que tienen muchos elementos comunes, en el recuerdo, o sea, los temas importantes o troncales de la fuga son coincidentes entre todas. Y después, en lo que hace a los detalles, todas difieren. Me fue imposible rearmar el orden de la fila de cara al boquete que daba inicio a la fuga, por ejemplo. Más allá de que las 4 primeras personas, que eran los cuadros más importantes del movimiento, estaban más o menos consensuadas y todos recordaban quiénes habían sido, después nadie se acordaba en qué orden había estado, o una creía que había estado en orden número 8 y otra también creía que había estado en número 8 y otra también. Entonces evidentemente había como modos de construcción de la memoria muy personales, y el libro también trata de trabajar sobre eso, sobre cómo cada uno recuerda las cosas de una manera distinta. Casi más de 40 años después de la fuga, se podría decir que ¿cómo se llama? Que el hecho, ya en perspectiva y viendo el contexto en el que vivía Uruguay en ese momento, se puede ver como una hazaña, como una aventura, como un delito. ¿Cómo se puede ver la fuga de un penal así? Es interesante eso, porque yo creo que tiene un componente de hazaña. Yo lo pongo en ese contexto, y si veo a chicas de entre 18 y 27 años escapándose de una cárcel, presas políticas, yo no puedo dejar de ver la hazaña. De todas maneras, el libro tiene como una mirada, no voy a hablar de objetividad, pero lo más ecuánime posible respecto de lo que fue el movimiento Tupamaro. Es un movimiento que genera mucha simpatía, que a mí me genera mucha simpatía. Todas las causas que abrazó ese movimiento yo las sigo abrazando, que tienen que ver con igualdad social, con un mundo sin explotados y sin explotadores. Son todos objetivos que me parecen nobles, pero es cierto que ese movimiento también cometió hechos ilícitos. Y el libro, sin moralizar sobre eso, los menciona. Es lo más que puedo hacer, pero que es lo que inevitablemente tengo que hacer. Es un movimiento que sí, que robaba, secuestraba, y que en algún caso muy polémico, que hoy es objeto de autocrítica también por parte de los tupamaros, ejecutaron gente. En un caso en concreto mataron a un hombre al que habían capturado como rehén. Pero el libro tampoco se centra en eso, es esa información casi diría contextual, o para entender un poco también qué tipo de complejidad tenía el movimiento. Y por afuera de eso lo que trató de contar es eso, cómo se trama una fuga en una cárcel de mujeres, con mujeres
profundamente jóvenes y con un pasado a cuestas, que eso también es algo que me llamó la atención, que eran todas mujeres de eso, no, de menos de 30 años, pero que tenían un pasado político, un pasado de armas en algunos casos, toda una vida, que hay gente que llega a la vejez sin tenerla, ¿no? Entonces eso me llamó la atención.